Tengo que presentar, como siempre, Sí. a nuestro colaborador de viernes, el buen amigo Iván Martínez Azueta. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Villa? Jorge, un gusto, pues, como siempre, estar acá en su programa. Oye, Iván, nada más antes de pasar al tema interesante que trae sobre todo este trabajo de organizaciones de la sociedad civil, ¿qué opinión te merece esta discusión que lo planteamos como tema en el Congreso de la Unión sobre la reducción de la jornada laboral, ¿no? De 48 a 40 horas, que pues bueno, ya sabemos que es el artículo 123, si no me recuerdo, de la Constitución, te plantea precisamente una jornada laboral de hasta 8 horas, pero con 6 días trabajados, un día nada más de descanso, lo que con esta modificación serían pues 5 días de trabajo continuo. ¿Cómo es este tema? Se aprueba en comisiones por unanimidad, pero ¿crees que exista jaloneo? Pues yo creo que sin duda debe existir cierta disputa y jaloneo, pero es un tema que socialmente es aceptado, ¿no? O sea, no hay mucha controversia. Y yo creo que es bastante importante porque por dos motivos. Una, porque si mantienen los 6 días de trabajo en empresas, o sea, tendrían que pagar, sería un incremento de sueldo, ¿no? Porque el día extra de la semana laboral, las horas extra que trabajen, si es mediodía o un día entero, pues se pagarían al doble, ¿no? Entonces es relevante. Pero por otro lado, el tema del tiempo, ¿no? Porque muchas veces, incluso desde la izquierda, se ha criticado o ha habido cierta crítica respecto a que mucho del movimiento sindical, la demanda central es económica, es decir, es incrementar salarios. Entonces hay toda una corriente nueva, bastante interesante, que luego en países como Francia está tomando eco de que también se tiene que pedir tiempo, porque con tiempo tienes tiempo para organizarte, para descansar, para convivir, para hacer otro tipo de actividades. Entonces a mí me parece que ese tema es fundamental, la discusión, porque, insisto, ¿no? O sea, la explotación laboral, digamos, no solamente son dos variables, la intensidad y el tiempo de trabajo, ¿no? Entonces creo que, o sea, da para mucho la discusión, pero sin duda, insisto, es un tema bastante relevante, ¿no? Que se reduzca la jornada oficialmente, ¿no? Sí. Socialmente, como lo dices, es aceptado. Aún así hay un sector que ha señalado, obviamente afín al empresarial, que esto representaría mermas económicas del 15%, si se concretara en el esquema como se mantiene. Aún así yo creo que por el tema de desigualdad y de condiciones no le estarían perdiendo mucho, ¿no? Digo, en ese escenario. Sí, no, para nada, ¿no? Y digamos, sí reducirían un poco sus tasas de ganancia, pero... Un peine de oro menos, como lo peine de oro menos, sí. Dicen que a las empresas medianas y pequeñas van a ser las más afectadas, ¿no? Pero claro, también, pues son condiciones básicas, pues, además es una reestructura administrativa, claro, que tendría que hacer estas empresas. No tienen por qué significar pérdidas. Y no es, yo no soy empresario, ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, ya hay empresas en México, ahí hasta el sector maquilador, que no trabajan los viernes. Claro. ¿No? Entonces, solamente que aquí hay un condicionante que ya lo establecerá la Constitución, si es que se modifica, es que te cuenten como una semana laboral, ¿no? O sea, claro, que no te vayan con que, no, pues no trabaja los viernes, pues menos horas, menos salario. Claro, sí. Sí, son todos los recovecos. Y al final de cuentas, estas leyes y otras funcionan siempre y cuando se organicen los trabajadores, pues, ¿no? O sea, igual todo el tema sindical es bastante relevante, pero las leyes se las pueden pasar por el arco del triunfo si la gente no está organizada, si no está defendiendo sus derechos, ¿no? Porque ya sabemos lo abusivo que pueden ser muchas empresas de muchos sectores. Hay que recordar que este año se tendría que estar aplicando ya el tema de las vacaciones también. Sí, 2 semanas, ¿no? Mucho de paso. Serían probablemente los dos más grandes reformas legales en beneficio del trabajador laborales de los últimos 50 años, 55 claro, años. Sí. Porque las únicas reformas que se han hecho han sido para perjudicar al sector laboral, claro, para limitarlo en el tema de pensiones, para limitarlo el outsourcing, por ejemplo, junto con el outsourcing que todavía no logra por culminar esta última etapa, ¿no? Porque todavía sigue existiendo. Pero yo creo que son, en un sexenio, las más grandes reformas que se han dado en favor de los trabajadores. Yo siempre dije que Morena nos iba a saludar. Sí, ayudar, sí. Yo siempre dije muchas gracias, Presi. Sí. Qué bueno que te recuperaste de salud, Presi. Si no, íbamos a perder todo en los apoyos de adultos mayores. Pero bueno, no es cierto. Oye, Iván, un trabajo que hicieron importante, ¿no? Sobre el tema del plástico, los desechos y de toda esta industria que se trabaja, o esta maquinaria económica, a partir del desecho del plástico. Platícanos un poco. Sí, Jorge Villa, pues hace 2 lunes presentamos en la Ciudad de México un trabajo colectivo
hecho por varias organizaciones que se llama El colonialismo de la basura plástica en México, que es una plataforma de información con mapas, con datos para su descarga, gráficas y análisis. Y básicamente lo que expone es esta dinámica del colonialismo de la basura, que se define en esta investigación como aquella forma de dominación e injusticia ambiental que se produce cuando países del primer mundo envían sus desechos plásticos, su basura plástica, a países en vías de desarrollo del tercer mundo para su procesamiento, para su reciclaje, pero que son países que tienen menos tecnología y posibilidades de hacer un reciclaje adecuado, y en muchas ocasiones esos residuos terminan incinerándose. De hecho, las cementeras utilizan muchísimo los residuos plásticos para ahorrar gas, que es un dato bastante interesante. O sea, queman los plásticos y con eso, digamos, es en el proceso de producción del cemento. Y todo eso bajo el discurso de la economía circular, ¿no? Que es un tema bastante relevante, pero que lo están tergiversando estas empresas para hacer esa dinámica, ¿no? Enviar los residuos plásticos a otros países para su procesamiento. Y sobre todo expone, pues, el caso de México, que México, a raíz de que China en 2018 prohibió la importación de residuos plásticos a su país por temas de medio ambiente y salud, ¿no? Problemas que generaba, pues Estados Unidos y otros países del primer mundo que envían sus residuos plásticos a China comenzaron a enviarlos a otros países, incluyendo México, ¿no? Desde ese año hasta la fecha, el incremento de importaciones de residuos plásticos a México ha crecido más o menos 120%. El 94% de todos los residuos plásticos, ¿de dónde creen que vienen? Estados Unidos, ¿no? Nuestros vecinos. Y entonces eso, a pesar de que en 2021 entró en vigor la enmienda de plásticos del Convenio de Basilea. El Convenio de Basilea es un convenio internacional para controlar el envío de residuos peligrosos, que México firmó desde los 90s. Y se añadió, digamos, una cláusula de que se incluyan los plásticos por estas dinámicas, ¿no? de problemas que provoca. Y Estados Unidos es el único país desarrollado de primer mundo que no ha firmado ese convenio. Y de hecho, en teoría, debería ser ilegal el comercio con México por esta enmienda de plásticos y porque es un tratado que firmó México, ¿no? Pero sin embargo, por eso hablamos de un colonialismo, ¿no? Porque van sobre las leyes, sobre los acuerdos, por la dinámica económica de estos desechos. De fin de cuentas, ¿qué tipo de consecuencias genera? Que México se vuelve un país que acumula realmente todo el plástico y obviamente todos los desgracias ambientales. ¿Han hecho alguna mediación o una proyección de cómo vamos a estar en esta situación de continuar con esta línea y las afectaciones futuras que pueda tener, Iván? Pues lo que se está planteando ahí es que primero se debe de respetar el Convenio de Basilea y esta enmienda de plásticos, y se está empujando la creación de un tratado internacional de plásticos, precisamente para establecer medidas para evitar este tipo de problemas y sobre todo que se orienten a políticas de basura cero. O sea, no solamente no el envío, sino que en la medida de lo posible se busque no generar residuos, pues que esa sería la solución máxima. Sabemos que es difícil, suena muy utópico, pero ese es el principal problema. Y la otra, que los países que lo produzcan se hagan cargo de sus propios residuos, ¿no? Eso debería ser otro tema fundamental. Entonces, eso es lo que se está empujando. Y sobre las consecuencias, pues es que si sigue incrementando esa dinámica, pues van a seguir incrementándose los problemas ambientales, los problemas de la salud. Y también quisiera comentar que estuvimos revisando todos los datos de varias fuentes y en todos coinciden de que Baja California tiene un papel central en esta dinámica, porque la mayor parte de esta dinámica de importación de residuos plásticos de Estados Unidos pasa por Baja California. San Diego es la ciudad de salida de mayor volumen de residuos plásticos. Más o menos casi el 50% en el periodo 2015-2021 salió de San Diego hacia México, y los otros datos coinciden en que por Tijuana entró la mayor parte de los residuos. También Mexicali tiene un papel central, porque aquí se tiene una de las empresas según una de las bases de datos, porque hay ciertas diferencias, ¿no? Pero insisto, todas coinciden en Baja California como rol central, que es una de las mayores importadoras de residuos plásticos, que se llama Cerámica San Francisco, que hoy le cambiaron el nombre, está por allá por el lado de la Maseca, y que importa residuos plásticos para producir pisos vinílicos y otro tipo de productos. Y uno de los casos, hay una sección de estudios de caso en esta plataforma que la pueden consultar, me faltó decir, en mexicotóxico.org.mx, ahí viene.
Pero es el caso de los casos emblemáticos de Direct Pack en Mexicali, que a estas organizaciones, a raíz de que se anunció que en el Super Bowl de Arizona, que se llevó apenas hace un par de meses, se dijo que iba a ser el Super Bowl más limpio en la historia de Estados Unidos, y que una empresa, Direct Pack, se iba a encargar de todos los desechos plásticos, los recolectarlos y llevarlos a México. Y después se anunció de que estaban abriendo una planta aquí en Mexicali, que está acá por el corredor Palaco. Y justo como que se generó este escándalo sobre esta dinámica, y fue cuando se dio a conocer, y el ayuntamiento y el gobierno del estado se dieron cuenta de que la planta ya estaba construida y no tenía ni permiso de impacto ambiental ni permiso de uso de suelo. Entonces la suspendieron, entiendo, pero las declaraciones eran de que iban a acercarse para que cumpliera con los requisitos, ¿no? La típica, no criticando la problemática que viene a agudizar la contaminación del aire que está presente ya en Mexicali. Lo consideramos porque no pagó los 2,000 pesos de permiso de uso de suelo. Sí. Pero ya pasa a pagar y ya con eso no hay problema. Contamine lo que quiera. Sí. Aquí le damos unos borregos y marrones si los quiere asesinar. También por puro placer. O sea, adelante. Pero lamentable realmente, ¿no? Y qué bueno que empezamos a visibilizar este tema. Exacto. Que si bien pues realmente no debería ser nuevo, Iván, a lo que nos estás planteando, pero que las autoridades empiecen a identificarlo ya realmente como un problema grave, porque el tema medioambiental, lo hemos dicho, nadie se quiere aventar el tiro al final, pero estos temas son temas nuevos, son temas que se están llegando y que no estamos haciendo nada tampoco para regularlo. Pues bueno, ahí está el tema. Gracias, Iván, por ponerlo acá. Y yo creo que nos da para seguir hablando del tema la próxima semana incluso, ¿no? Claro, claro. Y de hecho yo creo que vienen a agudizar esta dinámica dos de los problemas más graves de acá, que es la contaminación y el agua. El agua es un tema que luego platicaremos al respecto de estas empresas.